Listo, muy bien. Entonces, el área que yo les digo a ustedes que tienen que definir a la hora de operar es también llamado proyecto de compra o proyecto de venta. Para fines prácticos, ¿sí? Hemos tomado el activo CRAS 500 para que ustedes lo tengan como referencia, ¿sí? Entonces, como es CRAS 500, sabemos que CRAS 500 nos interesan son los drops, las ventas, pues entonces hemos configurado esta zona, ¿sí? Este rectángulo, ¿sí? No es solamente pues trazar la figura, tiene unas características muy, muy interesantes, ¿sí? En ellas vamos a ver, en la presentación de hoy vamos a ver de qué se compone y cómo sacarle el máximo provecho a un área que hemos trabajado y que podemos especular y que podemos tener varias entradas, incluso durante un día, incluso durante días, incluso durante meses, ¿sí? Entonces, el rectángulo ustedes ya lo conocen, hacen uso en su MetaTrade de las figuras y seleccionan el rectángulo. Me gusta mucho porque pues identifica un área que nos da seguridad de trabajar sin tener ese nerviosismo, esa presión a la hora de iniciar un trade, ¿vale? Y sin que se nos complique mucho el precio si tenemos un retroceso largo. Siempre y cuando esté dentro de este margen, podremos advertir que estamos trabajando la zona ya prevista. Se compone de, si ustedes aquí le pueden tomar pantallazo, pueden tomar nota, tomar apuntes. Como estamos hablando de un activo bajista, ¿sí? O que se supone bajista, pues nos interesa llamar take profit a todo lo que esté por debajo, ¿cierto? Y nos interesa llamar stop loss a todo lo que esté por arriba. Las principales dimensiones del rectángulo, ¿cierto? Su parte superior y su parte inferior van a ser nuestros límites, nuestros stops en el mercado, ¿sí? En este caso, la parte superior, aquí vamos a colocar nuestro stop loss y en el take profit vamos a colocar, pues, y en la parte inferior, nuestro take profit. Saliendo de qué precio, de cualquiera que esté en el rectángulo. El rectángulo favorece una cantidad de promedios de precios y cualquier entrada una vez dentro del rectángulo ya nos favorece un beneficio y una seguridad a la hora de trabajar. Sin embargo, pues ustedes verán que si yo opero muy cercano hacia donde tengo el take profit, o sea, pongo apenas pequeños espacios que el mercado puede hacer o incluso puedo tenerlo más extenso, pues el stop loss me va a salir más caro, ¿cierto? Entonces, por eso se busca que antes de armar el rectángulo, si nosotros tengamos un precio especulado, que no es otra cosa sino la mitad, ¿cierto?, del rectángulo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento, a esta hora de la noche, ¿sí? CRAS 500, pues está en la zona de los 6.300. Para fines solo ilustrativos de ejemplo, pues se plantea ubicar el precio en los 6.350. Esa es la línea que ustedes ven acá. Ese es el precio que ustedes especulan y a partir de ahí ustedes generan ese movimiento en pips, ¿cierto? Tanto a la alza como a la baja, ¿sí? Siendo el caso, la zona más atractiva será esta, ¿sí? Este será el corazón de su trabajo, ¿sí? Y de aquí para allá hará que las zonas tengan mejor y mayor calidad, ¿sí? Pero antes de advertir dónde va el precio, ¿cierto? Yo tengo que definir, ¿sí? Si mi proyecto de compra o en este caso proyecto de venta, cuántos pips en coherencia con lo que tengo presupuestado invertir en el mercado corresponde a mi realidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si se traza sobre los 6.350 y mi cuenta me permite ir con un volumen de un lote hacia 25 pips más arriba, es decir, los 6.375, pues perfecto, es algo que yo ya presupuesté. Pero si yo comienzo a hacer entradas por debajo del precio especulado, también tengo que contar con que el stop loss me va a salir más costoso. Es decir, tendré un desgaste mayor del doble. Entonces, cuando ustedes configuren el proyecto que van a hacer, pues consideren todo el margen
del rectángulo como tal. Esta es una zona de 50 pips, 25 aquí, 25 acá. Si la entrada fue acá, que corresponde a su proyecto de venta, pero el precio se les fue, pues entonces tendrían una pérdida de $50, ¿cierto? Si entraron acá y el precio se les fue, pues tendrían una pérdida de $25. Es decir, si las entradas son más arriba del precio que ustedes especularon, tienen menor probabilidad de gasto, menor probabilidad de consumo en sus mismas cuentas, ¿cierto? Entonces, así es como funciona. Ustedes, una vez tracen su rectángulo, ya saben cuánto le van a invertir. Por ejemplo, en los 6,350, la inversión que supone este ejemplo es una inversión de 50 pips, ¿cierto? Sean en stop loss o sean en take profits, ¿sí? Entonces, tres características fundamentales de esta zona es el stop loss, su parte superior, el take profit, su parte inferior, y el precio especulado, ¿sí? Que vendría siendo el corazón. ¿Dónde es lo ideal operar? Lo más cerca posible al precio especulado, ¿sí? Lo más cerca posible. Pero no para ahí, esto tiene más partes, ¿sí? Esto tiene más formas de verlo. Se tiene que hacer en temporalidades cuya información permita al operador, permitan al trade tener información bastante, o sea, tener información disponible y acumulaciones interesantes y no irse a temporalidades muy pequeñas. Esto es que los rectángulos o las zonas se deben precisar hacerlas en zonas, se deben precisar hacerlas cuando usted, aquí me hacen una pregunta y es, ¿cómo se sabe el precio especulado? Bueno, ya hablaremos de cómo sacarlo, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que hacerla, para que quede la zona precisa, ¿cierto? Tienen que ser muy fieles a que esta zona es la que tiene que ser la más sensible. Si ocurren reacciones antes de llegar al rectángulo, antes de llegar a la mitad, pero están ocurriendo en el mismo margen, en el mismo área, se recomienda también que el trade puede operar, ¿sí? Porque este es su trabajo, esto es lo que ustedes han especulado, ¿sí? Bueno, mira, es que se me había ido el hilo ahorita. Entonces, ustedes tienen que buscarlo en días, ¿sí? Días. Por ejemplo, yo no creo que aquí hayan traders que digan, no, yo opero al minuto, porque pues un minuto no da nada de información. Ustedes no pueden estar metiendo y sacando operaciones minuto a minuto. Tampoco creo que operen cada 4 horas. 4 horas es una jornada muy pequeña. Ustedes operan al día y el día es lo mínimo que un trader profesional puede permitirse operar. Y como están al día, pues la temporalidad, esta temporalidad que ustedes están viendo, esta calidad de velas, resumen un día de trabajo cada una, ¿sí? Entonces pongan su temporalidad en día 1, ¿cierto? Y elaboren y construyan su área dependiendo de dónde la pueden ubicar. El precio especulado ya lo veremos más en las siguientes presentaciones, ¿listo? Sin embargo, pues aquí ocurre también otra cosa muy interesante, y es que si sabemos que aquí está el stop loss y aquí está el take profit, no hay que olvidar estos lados, ¿sí? Estas paredes. También son muy importantes y no hay que descuidarlas, o sea, ustedes pueden saber definir con su bolsillo, o sea, lo alto del rectángulo, ¿sí? Va a depender de su bolsillo, ¿sí? Va a depender de cuánto dinero ustedes tienen. Un rectángulo muy empinado, muy parado, ¿cierto? Pues obedece a cuentas robustas, a cuentas grandes, a cuentas largoplacistas, a cuentas que se pueden permitir retrocesos incluso de días o semanas, ¿cierto? Rectángulos más achatados, más aplanados, pues obedecen a cuentas pequeñas, a cuentas que necesariamente por su gestión de riesgo deben operarse en pips, en un movimiento no tan brusco, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un área de 50 pips. Sabemos que 50 pips operando a un lote, ¿cierto? Daría $50 bien en profit o bien en stop loss. Entonces, no es aconsejable que una cuenta, ¿sí? De 50, de 70, de 100 haga este tipo de operaciones. Esto ya va más dirigido a cuentas más grandes, a cuentas más allá de los $300, $500, ¿cierto? Que se pueden permitir
trabajar zonas así. Si tú tienes una cuenta de $100 y quieres trabajar un área de este tamaño, pues disminúyele al volumen, disminúyele al lotaje, ¿cierto? De tal manera que la pérdida, ¿cierto? O el proyecto sea aceptable para ti. Si tú dices, bueno, voy a trabajar sobre los 100 que tengo, ¿cierto? Voy a trabajar toda esta zona, pues me voy a permitir perder el 25, 30, 40%. Entonces ustedes ahí hacen el cálculo y ya no van a entrar con un lote, sino entran con mucho menos, con 0,8, 0,7, 0,6, 0,4, en fin. O los pueden distribuir, ¿cierto? Entran con 0,2 aquí, 0,2 aquí, 0,2 aquí, y hacen una distribución más balanceada que permite pues, que el riesgo se distribuya y no se acumule en una sola posición, ¿cierto? Eso ya depende de ustedes, de la habilidad. Entonces, para efectos de mirar el tamaño del rectángulo hacia los altos, ¿sí? Pues depende de su bolsillo, depende del dinero que ustedes tengan y del consumo que tenga el mercado en el momento. Pero lo gordo, lo ancho, ¿cierto? Lo ancho del mercado también nos está hablando de algo muy interesante que casi no miramos, ¿sí? O sea, yo como sé que el rectángulo que estoy construyendo tiene esta extensión, ¿cierto? Hacia los lados. Bueno, aquí es muy importante ver, ¿sí? Porque estas paredes nos hablan, ¿sí? Del periodo. Recordemos bien que los periodos en los mercados, especialmente en crash y boom, están dados mensualmente, ¿sí? Si ustedes van y ponen el registro periódico, pues les aparecerá que el periodo se cumple o sea, le interesa al mercado es ver cómo se comportó abril, cómo se comportó junio, cómo se comportó agosto. Nosotros también nos debe interesar el periodo si estamos operando haciendo scalping, haciendo swing, ¿cierto? Si ese es el caso, el periodo aquí obedece es en qué parte del día o en qué parte de la semana o en qué parte del mes yo voy a operar, ¿sí? Si la zona la voy a estructurar a las 7, 8 de la mañana, ¿cierto? Hasta las 8 de la noche de ese mismo día. Entonces, esto tiene que ver con puntos calientes. Recordemos que el periodo también está relacionado con el volumen. ¿Por qué el periodo que es tiempo se relaciona con volumen, que son los compradores? Porque precisamente a todos los que operamos, a todas las cuentas activas, nos invita a tener horarios, ¿sí? Donde hay mayor tráfico o, por decirlo de alguna manera, mayor demanda, mayor oferta en determinados mercados, ¿sí? Entonces, si yo he colocado aquí, ustedes pueden ubicar una línea vertical, ahorita vamos a hacer un ejemplo, una línea vertical donde señale el precio del cual se está precisando, ¿cierto? El mercado tiene su apertura en cuanto al periodo del tiempo, ¿no? Entonces entender que aquí está, digamos, el tiempo, ¿sí? Todo lo vertical de este rectángulo obedece a la zona horaria, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, en la cual estamos interesados en entrar, ¿cierto? No nos interesa entrar cuando el mercado está controlado por una sola fuerza, no nos interesa entrar cuando hay bajo volumen, y eso se constata en el calendario que tienen ustedes ahí disponible como información en la parte inferior de la pantalla, del gráfico. Entonces, esto obedece a la actividad que tiene el mercado, ¿cierto? Y en donde ustedes están instalando o van a instalar su zona, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo un periodo semanal, ¿cierto? Pero de ese periodo semanal, para ejemplos prácticos, digamos, los días sándwich que yo llamo, ¿sí? El martes al jueves, pues son muy interesantes, ¿cierto? Son muy interesantes en el tiempo y son zonas que, pues, es el mercado cuando está en mayor actividad, la mayoría de las veces, y pues interesa, ¿no? Entonces tenemos hacia los lados tiempo y hacia los anchos y los bajos tenemos el consumo. Entonces, tiempo versus dinero, ¿cierto? Téngalo muy presente. Lo que yo les hablaba es que una vez en el rectángulo que ustedes han tomado, ¿cierto? Están especulando un precio, ya les voy a decir de dónde sale ese precio. Tienen 3 tipos de zonas, ¿sí?
debajo del precio, donde está la línea del precio especulado, ¿cierto? Hay una zona que vamos a llamar zona tibia. Es una zona que ya, digamos, esto era todo frío, esto no pertenecía a nuestro programa, a nuestro trabajo, pero el precio comenzó a entrar, ¿cierto? Comenzó a entrar y ya se nos hace interesante porque está dentro de la cancha, está dentro de la caja. Pero todavía el precio no alcanza el punto que nos interesa, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros podemos entrar dentro de nuestro proyecto de venta, pero tenemos que ser conscientes que la zona todavía es tibia, ¿cierto? Que la zona hasta ahora está haciéndose interesante para nuestro proyecto de especulación. Cuando llegamos a la zona, al punto promedio, estamos en la zona ideal, la zona confort, la zona que nosotros trabajamos y que nosotros vamos a apostar por tener el máximo provecho. En esta zona es la que se recomienda operar, ¿cierto? En la zona confort, ¿cierto? Y mucho mejor más arriba de la zona confort, porque la zona cada vez, entre más suba el precio, ¿cierto? Pues más probabilidades vamos a tener de que el precio caiga. Entonces, esta zona, ¿sí? Que está curiosamente eh, eh, pegada a nuestro stop loss, pues se nos hace muy interesante. Pero ¿cuál es el problema de entrar en una zona caliente? Es que el stop loss ya se nos reduce, ¿sí? Entonces es muy probable que lleguemos al stop loss rápido. La ventaja es que si entramos a operar acá, tenemos stop loss muy austeros, muy reducidos, ya el desgaste no viene desde acá ni desde acá y podemos gestionar mejor el riesgo. Pero lo ideal es entrar en la parte intermedia o lo más cercano posible al intermedio. Entonces, el mismo rectangulito tiene sus tres zonas que lo hacen así a su vez muy interesante. Pero tampoco hay que descuidar lo que yo les hablaba de los tiempos, de los periodos, ¿sí? Entonces, el periodo de aquí tenemos una calidad baja, ¿cierto? Frío, porque no hay nada, hay aire, ¿cierto? En este pedazo. Aquí calidad media, ¿cierto? Ya empiezan a haber unos impulsos, pero todavía no satisfacen, digamos, la ubicación, por eso es que se ubicó aquí y no acá, ¿cierto? Porque tenemos aquí un tiempo muerto, aquí pueden ser las 4, las 5 de la mañana, ¿sí? Aquí ya vamos entrando a las 8, 9 de la mañana, ¿sí? Y entonces tenemos más probabilidades en tiempo de efectuar un buen trade, ¿cierto? Entonces aquí ya es una calidad alta porque, bueno, aquí es lo que yo les decía a ustedes, entran los invitados, ¿cierto? Aquí ya se ve que empiezan una serie de ventas que van cayendo, ¿cierto? Y aquí donde tenemos la calidad óptima, ¿cierto? Es donde nos interesa que el precio cambie de dirección. Asimismo, las zonas se desgastan, por eso es que no son eternas, ¿cierto? Aquí se calentó, aquí está en su mejor momento, sigue caliente, pero después por fuera de esto se nos va haciendo más y más fría. Ustedes lo pueden extender, pueden prolongar, pero con el riesgo de que las zonas toda vez por fuera del rectángulo, pues serían zonas de más pobre interés, ¿listo? Entonces, ¿cómo escoger finalmente la zona para que sea ideal, ¿cierto? Tienen que especular un precio. El precio, aquí respondo la pregunta de la compañera, y es, el precio surge en puntos redondeados, ¿sí? Yo siempre les decía, como aquí no, lamentablemente no tenemos análisis fundamental, es decir, estos mercados dependen merced de un algoritmo, pues vayan y lean precios redondos, ¿cierto? Precios que terminen en cero, ¿cierto? Entonces, yo les he hablado que los mercados van y se juegan a los 1000 pips, a los 750 pips, a los 500 pips, a los 250 pips, y dentro de los 250 y 500 pips aparecen zonas como 350 pips. Y así mismo ustedes pueden ubicar el precio que les interese. ¿Cómo lo corroboran? ¿Cómo lo constatan? Ahí sí, ven los registros de días o semanas pasadas y se apoyan en resistencias o soportes que vienen estando ocultos, ¿sí? Entonces, el precio tiene que ser redondeado. Especulen primero el precio y ahí sí lo confirman con soportes y resistencias y no al revés.
No saquen sus entradas de los soportes y resistencias sin saber cuál es el precio y qué fue lo que pasó ahí, porque el precio se hizo interesante. Lo otro que ustedes tienen que ver es que dentro de su caja debe haber en el registro presencia vendedora, ¿sí? De nada nos sirve una zona totalmente vacía, totalmente despoblada, ¿listo? Bueno, y finalmente, pues tenemos la coherencia con esta cuenta, ¿no? Que todo esto ya esté presupuestado, ya esté pago, ¿sí? Ustedes con esto están asegurando dos cosas y en las dos cosas ganan, ¿sí? La primera es que ustedes van a predecir si el precio pasa esto y van a predecir si el precio supera esto. En las dos formas ustedes cortan el precio, ¿cierto? Porque corresponde a su trabajo, a su campaña de trading, ¿cierto? Entonces, es un ganar y ganar en cuanto a la reflexión y su programa de trabajo, porque ustedes están diciendo, si sale de esto, cierro, si sale de esto, cierro. Por eso es que yo les digo a ustedes, el stop loss también es valioso, no lo vean como un enemigo. Ustedes, si la operación se le va al stop loss, también están acertando, porque fue una zona que ustedes pusieron y advirtieron como una señal de pérdida, ¿sí? Así mismo el take profit. Ahorita se nos va a cortar la reunión, vamos a ingresar nuevamente a otra, ¿sí? Entonces yo ahorita les paso el enlace para sacar el ejemplo y la sesión de preguntas, ¿listo? Entonces ya les comparto por el grupo el enlace, ¿vale? Vamos a cortar aquí, pero seguimos, ¿ok?